Aquí comienza Radio y Hacking. El programa de Radio Líder, dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán. Pues efectivamente, una semana más, bueno, quincenalmente que estamos con ustedes. Este es nuestro segundo programa y estamos encantados. Les habla, por supuesto, como acaba de decir nuestro presentador, Antonio Lodeiro, y está con nosotros, por supuesto, David Marugán. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Antonio, y a todos los oyentes. Hablando de oyentes, efectivamente, no salude a los oyentes, cosa que suelo hacer porque se me ha ocurrido, y creo que a ti también, que deberíamos dar un enorme agradecimiento a los oyentes por cómo han recibido el programa y la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros, ¿verdad, David? Sí, efectivamente, ha tenido una gran acogida y es muy de agradecer. Y además, bueno, tanto en redes sociales como en contactos que han tenido personalmente con nosotros, pues agradecerles la gran acogida, y eso nos pone el listón muy alto y bueno, tenemos que seguir mejorando. Esa es la idea, David. Solo nos queda mejorar. Es nuestro deber para con los oyentes y sobre todo, como bien dices tú, después de esa, la verdad, casi emocionante acogida, porque aquí también, en la sede central aquí en Coruña, hemos recibido bastantes llamadas de oyentes habituales que son, bueno, pues los seguidores de nuestros informativos y de nuestras tertulias y de los programas deportivos. Y dice, caramba, ¿qué programa? Pues, en fin, maravilloso, David. O sea que debemos esforzarnos, como bien tú dices. Oye, esta mañana estaba leyendo, vamos a comentar un par de noticias, si te parece, antes de empezar, un pequeño sumario. Vamos a comentar unas noticias, como decíamos. Después nos quedaban un par de flecos de la conversación con nuestro invitado anterior, con Ignacio, sobre los servicios de inteligencia. Hoy vamos a hablar de la coordinación de los servicios y de la fiscalización de los servicios, que yo creo que era justo lo que nos quedaba de la conversación anterior. Y luego tenemos un invitado muy, muy, muy especial, que ayer estuvo en el Senado de la Nación, pues hablando de la transformación digital, el coronel Fernando Acero, que nos hablará de ciberseguridad. Y luego tú y yo comentaremos un par de cosas sobre comunicaciones encubiertas. Creo que, en fin, mal está que yo lo diga, pero creo que es un programa, o a mí me parece, absolutamente interesante. Y vamos, como te decía, con las noticias. Estaba leyendo, ya te digo, esta mañana, el ciberataque a uno de los mayores oleoductos de los Estados Unidos, que ha obligado a parar toda la infraestructura durante días y ha provocado una espantada, digna de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, David. Sí, efectivamente ha habido un ciberataque que se comenzó el jueves 6 de mayo aproximadamente, y bueno, afectó a la empresa Colonial Pipeline, que es una importantísima empresa que lo que hace es, bueno, pues proveer de combustibles a través de oleoductos de costa a costa en Estados Unidos, y bueno, sufrió un ataque de malware. Por lo que parece que es un grupo de ransomware de los que ya son tan famosos en los últimos tiempos, DarkSide, y parece que, bueno, pues que tuvo unas repercusiones importantes. Colonial dijo que iba a paralizar su sistema de información por precaución, por seguridad, e incluso Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el pasado domingo tuvo que intervenir. Y bueno, pues si bien no culpó directamente a Rusia, sí dijo que, bueno, que sus servicios de inteligencia habían traceado, digamos, habían localizado que podría estar en este país el grupo de cibercriminales, y que bueno, que se lo tomara en serio, y que, si bien no podía culpar, por supuesto, al gobierno ruso, pero sí que, bueno, que intentara controlar este tipo de cuestiones, ¿no? Es siempre el problema de la atribución, ¿no? La gente que trabaja en ciberseguridad sabe mucho de esto, ¿no? Que es muy complicado. Como dijo el propio presidente Biden, bueno, Moscú tiene cierta responsabilidad de lidiar con esto. Quiero decir que no quiso señalar de una manera directa a Putin y al gobierno de Rusia, pero, en fin, DarkSide. Hay una cosa que me llama la atención muchísimo. Estos nombres, no quisiera trivializar, por supuesto, la importancia de lo que estamos hablando, pero me hace muchísima gracia estos nombres, un poco, por decirlo castizamente, tan peliculeros, como DarkSide y cosas de estas, ¿no? Sí. ¿Es habitual este tipo de cosas?
Bueno, sí, también hay nombres que son puestos por las compañías que destapan a estos grupos. O sea, Ajá. a veces tampoco es que el grupo se autodenomine, que en este caso sí, pero hay veces que el grupo se le llama de una forma que se le impone por parte de la compañía o el investigador que lo descubre o por la propia comunidad, o incluso hay algunos grupos que tienen varios nombres también. O sea, esto es habitual. Bueno, en consecuencia, o para terminar, por lo menos esta noticia, en fin, que Colonial, la compañía operadora, ha pagado 5 millones de dólares, que no le ha quedado otra, por lo que parece, ¿no? Eso dicen los medios, que ha llegado a pagar el rescate que pedían de aproximadamente 5 millones de dólares. Aunque bueno, pues bueno, esto también puede implicar temas legales, ¿no? A la hora de pagar, como es un rescate físico, hay políticas en ciertos países en los que, y ciertas compañías que tienen políticas de no pagar el rescate o de pagarlo y así contribuir de alguna forma también a alimentar estos grupos. Es que es una decisión muy complicada, Ujú. obviamente. Hablaremos con Fernando Acero de estos problemas en el sentido de que ya ves el pánico. Antes mencionaba un poco lo de la guerra de los mundos, pero bueno, yo he visto imágenes de las colas en las 25.000 gasolineras desabastecidas de Sí, golpe. O sea, ha sido una auténtica locura, lo cual, bueno, probablemente demuestre la debilidad del sistema ante este tipo de ataques. Pero bueno, creo que como luego vamos a hablar con Fernando Acero, que sabe mucho de esto, pues casi justo lo aplazamos unos minutos en el programa. ¿Qué más noticias tenemos, David? bueno, pues hay una muy reciente de hace apenas 24 horas que bueno, ha habido un ataque también contra el sistema de salud público en Irlanda que ha provocado, ¿no?, también el bloqueo, ¿no?, de sus servidores informáticos tras un ciberataque que parece de ransomware también. No se sabe, no hay mucho más datos. Parece que el objetivo, pues, de los hackers podría ser en un primer momento el robo o secuestro de información, pero bueno, por seguridad han parado los sistemas, ha habido algunos retrasos en citas médicas y bueno, pues también como se suele decir, un Caraján, ¿eh? Entonces, de momento no sabemos mucho más porque ya digo, es una noticia muy reciente y que hay que tomar con precaución porque todavía no sabemos cuál es el alcance real del ataque. Sí, bueno, como hablábamos la semana pasada de nuestro sistema, bueno, los hospitales públicos españoles también parece que están bajo asedio de alguna manera. Hablábamos en el Sí, programa anterior del SEPE y bueno, volvemos a lo de siempre, la extraordinaria debilidad de un sistema cada vez más digitalizado que, en fin, tiene, digamos, fisuras por todos lados. De ahí la importancia evidente de la ciberseguridad, sí, evidentemente, ¿no, David? sí, efectivamente, la ciberseguridad, al final pagas de una forma o de otra, ¿no? El no invertir en prevención, pues a veces supone tener que pagar a un grupo criminal o afrontar unas pérdidas económicas y reputacionales muy graves, ¿no? Entonces, esto es lo que se suele decir siempre, no es un gasto, es una inversión importantísima y que es inevitable, ¿no? Y esto lo deja al descubierto, ¿no? Que es así. También es cierto que no es fácil, también las empresas tienen una superficie de ataque cada vez más grande. Cada vez hay más dispositivos en Internet conectados, etcétera. O sea, Uh-huh. que también es difícil, no es del todo fácil. Pues como decíamos en el sumario, es el momento de continuar nuestra conversación con Ignacio, así que nos ponemos en contacto con él y ya vamos. Pues creo que ya está con nosotros. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no, buenos días, perdone. Desde luego, estaba aquí enfrascado leyéndome esta ristra tan preocupante de noticias, pero bueno, contigo vamos a hablar de algo que nos quedó en el tintero en nuestro primer programa. Hablábamos de los servicios de inteligencia, hablamos de características, de reclutamiento, de un montón de cuestiones, pero creo que nos quedaron dos cuestiones. La primera, importantísima. Todos tenemos un poco la imagen de las películas y de esa especie de competencia, de la coordinación. Todos los países tienen más de uno, más de dos e incluso más de 5 y más de 6 servicios de inteligencia distintos, internos. Tú lo explicabas en el programa anterior, de diversos estamentos civiles, militares, etcétera. Y no siempre hay una coordinación efectiva entre ellos, ¿verdad, Ignacio? Bueno, pues nunca es lo suficientemente perfecta, porque casi por construcción, pues los diversos servicios de inteligencia de cualquier país, pues rivalizan
por ser los más importantes para el país, para obtener un presupuesto más saneado e incluso pues para que los líderes coyunturales de los diversos servicios tengan mayor o menor prestigio y mejor o peor carrera política o militar posterior. Pero en todo caso, eso me imagino que habrá que controlarlo mucho porque supongo que a veces, yo no sé por qué se me ha venido a la cabeza lo del 11S en Estados Unidos, ¿no? Pero puede ir y mucho en detrimento de la seguridad de un país, ¿no? Pues es que naturalmente eso ocurre cuando los diversos servicios de inteligencia empiezan a hacer una guerra por su cuenta y dar más prioridad a su imagen pública o política que a la efectividad de su gestión, pues se cometen errores bastante garrafales. También hay una pregunta que sí, en España, que no sé exactamente cuántos servicios de inteligencia tenemos en España. Bueno, pues podríamos hablar al menos de 3 servicios de inteligencia concretos, ¿no? Y después algunos apéndices de estos servicios de inteligencia. Vamos, el servicio de inteligencia estatal per se en España es el Centro Nacional de Inteligencia, pero naturalmente hay un servicio de inteligencia militar más reciente, con cierta todavía inmadurez, que es el CIFAS, y después está el CITGO, que es el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Ajá. CIFAS, CIFAS entiendo, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, supongo, ¿no? Exactamente, Ajá. el Centro de Inteligencia de las Fuerzas. Y crimen organizado, muy necesario, me imagino. Sí, ahora mismo. Y es el CITGO es un poco un compendio de el Servicio de Inteligencia Policial, que también existe, y el CNI para cuestiones que sean de tipo criminal, no tanto de tipo político estatal. Uh-huh. Pues esto es un poco el primer repaso. En España, ¿cómo va el nivel de coordinación, por cierto? Pues el nivel de coordinación siempre es un poco deficitario en cualquier país del mundo, porque por construcción el ser humano quiere destacar, y para destacar pues se tiene que muchas veces tratar de robarle las habichuelas a su vecino, y eso ocurre, pero vamos, ocurre en países como Estados Unidos, donde hay 17 o 18 servicios de inteligencia diferentes. Pues eso... Entonces, sí, lo que exige, cuando hay un número alto de servicios de inteligencia diferentes, y hay países, la República Federativa Rusa también los tiene, y la República Popular China también los tiene, es crear un organismo de coordinación mínimo, para que incluso esas rivalidades, que son bastante lógicas, no se salgan de un margen, digamos, sensato. Sin pensar en que el perfil de los miembros de estos servicios son diferentes, probablemente, o haya muchas diferencias, y que tendrán culturas y formas de trabajar y formaciones incluso distintas, ¿no? Pues sí, es así. O sea, el problema es la cultura, digamos, laboral de cada uno de estos servicios que hemos mencionado, y como en un servicio que es básicamente policial, se pasa a formar parte del componente de inteligencia de ese cuerpo, ¿no? Exige una transición bastante lenta, y después una formación muy concreta durante un periodo de tiempo bastante importante.
Pues es el turno de mi buen compañero y amigo David Marugán para plantearte la segunda cuestión que se nos había quedado. Muy bien. Un placer, Ignacio, volverte a saludar. Igualmente, David. Yo tenía una curiosidad, dado que los análisis de inteligencia pues, son principalmente usados para que un jefe de Estado o un decisor político pues actúe de determinada manera. ¿Cuál es la traducción que se hace? Es decir, ¿cómo se le cuenta a este decisor tan importante, que al final no deja de ser pues una persona o una representación del gobierno? ¿Cómo se le suele contar? ¿Cómo se le traduce ese lenguaje profesional que puede dar lugar a interpretaciones erróneas o a imprecisiones? ¿Cómo tiene asesores o cuál es el cuerpo que le rodea de asesores para poder hacer esta traducción, ¿no? Bueno, vamos a ver. En general, ya de por sí, un análisis de inteligencia tiene que ser enormemente aséptico, enormemente concreto, y no puede inventar cosas. Es decir, esto es lo que hay, y no hace más recomendaciones ni menos recomendaciones. Quien lo interpreta debería tener también un entrenamiento para leer este tipo de documentos, que son lo que llamamos un decisor político no tiene ni el tiempo ni la paciencia para leer más allá de 3 páginas sobre un asunto complejísimo. Con lo cual, la ciberseguridad se llama resumen ejecutivo, ¿no? Sí, pero es que normalmente el resumen ejecutivo en un análisis de inteligencia no es lo sustancial. Tiene que leer la página y media o 2 páginas y media que le están ofreciendo. Como eso se ha demostrado que es prácticamente utópico, pues en muchos países el decisor, es decir, el que tiene que tomar una decisión política sobre ese tema o otros temas, tiene sus lectores previos que le hacen un resumen súper concreto de lo único que es importante para él en la toma de decisión. ¿Eso qué implica? Implica que esos lectores previos a la lectura del decisor tienen que también tener conocimiento de inteligencia. Si no, su interpretación puede ser errónea y bastante distorsionante de lo que el análisis de inteligencia pretendía, ¿no? Hay países que lo tienen de forma sistemática, otros que no lo tienen, y otros que hay épocas que lo tienen y otros que no lo tienen. Y de ahí, pues... Sí, disculpa, Ignacio. Entiendo que provienen de los servicios de inteligencia para tener esta Normalmente provienen de los servicios de inteligencia. Porque digamos que se hablan el mismo lenguaje en las 2 partes, los analistas iniciales y los lectores de ese análisis. Como entienden, digamos, el mismo idioma, son capaces de sintetizar al máximo aquello que puede ser digerido por el decisor. Okay. Pues hay otra, ya para terminar con esta conversación tan interesante por otra parte, hablábamos de los mecanismos de control. ¿Quién y cómo fiscaliza la actividad tanto del trabajo, de los análisis, del trabajo de campo, pero también la actividad económica? En fin, los servicios de inteligencia tienen un presupuesto que tienen que gastarse, y supongo que cómo el poder político, estamos hablando obviamente del nivel de país democrático. En otros países donde con sistemas más totalitarios, pues en fin, tendrán sus maneras y sus modos, pero en un sistema democrático, ¿cómo y quién fiscaliza la actividad de los servicios de inteligencia? Bueno, en principio cada país organiza ese control de una forma diferente, y además no es lo mismo controlar 3 servicios de inteligencia que 17, con lo cual los mecanismos se complican de una forma asombrosa. Vamos, fijándonos en el aspecto de los servicios de inteligencia español. Es muy importante porque es bastante ignorado incluso por políticos que intervienen de forma muy directa.
directa, muy inmediata en la gestión política en España. El control más exhaustivo y más concreto y, digamos, mejor organizado se estableció a partir de 2012, cuando se crea el CNI como emanación del antiguo CSIC, ¿no? Entonces, ahí se fija para el Centro Nacional de Inteligencia 3 controles que son realmente bastante limitativos o al menos bastante efectivos, que son el control económico, el control político y el control judicial. Cada uno de estos aspectos tiene una vigencia completamente diferente. El control político atañe a cuáles son las tareas que se asignan al Servicio de Inteligencia Central, que es el CNI. Esas misiones, pues, se definen cada año. ¿Cómo se definen cada año? Pues como, desgraciadamente, la mayor parte de los miembros del Parlamento español no tienen una idea ni muy clara, ni muy profunda, ni muy inteligente de lo que es el CNI, pues lo que se hace es que el propio CNI les envía cada año al Parlamento, a los miembros de la comisión encargada del control político del CNI, una lista de objetivos. Ellos revistan, los miembros de la comisión pertinente, esas listas de objetivos, la aceptan o la modifican o la complementan y, sobre todo, asignan una parte del presupuesto que se ha decidido que va a concederse al CNI a cada uno de los objetivos. Ellos son los que dan la prioridad. Eso es, digamos, la práctica técnica. O sea, perdona, o sea que no existe un enorme nivel de discrecionalidad, ¿no? Ni en el gasto ni en absoluto. En absoluto. O sea, hay posiblemente de los servicios de inteligencia más conocidos y sobre todo europeos, el CNI es el servicio más profundamente controlado en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Pues porque a la postre el 95% de los diputados que van a hacer ese control de objetivos no tienen ni idea de qué tipo de objetivos son. Ya. De hecho, estaba ayer de actualidad por esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre digamos, la incorporación del asesor del presidente del gobierno, Iván Redondo, y del ex ya vicepresidente Pablo Iglesias a la comisión parlamentaria del CNI, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, realmente es así. O sea, en cada partido debería tener 1 o 2 o 3 miembros de su ejecutivo y tal que supiesen medianamente que es un servicio de inteligencia y cómo funciona. Como eso no es así, pues realmente ese control, que en principio es bastante estricto, queda desvirtuado. Pero bueno, hay otros controles más. Después hay el control económico. El control económico es asignar a cada uno de los elementos que han entrado en el Documento Nacional de Inteligencia, propuestos por el CNI y aceptados por el Parlamento, una asignación económica. Y bueno, si tú no conoces la importancia de los objetivos y que la importancia de tal país o de tal situación, pues realmente el atinar a darle a cada objetivo la asignación que
haría que la acción del servicio de inteligencia fuese absolutamente efectiva, pues resulta muy difícil. Y después hay un control judicial, que es realmente quizá uno de los elementos más importantes de los controles que se hace con el Centro Nacional de Inteligencia, y que es un poco inédito en países de la Unión Europea. Por supuesto, en los grandes países eso casi no existe o se hace de otra forma, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay ciertas actividades que para llevar a cabo la misión que se les ha asignado a los miembros del servicio de inteligencia pueden infringir los derechos de los ciudadanos españoles. Ajá. Entonces, para evitar que eso sea de forma arbitraria y sin control, pues se asigna al Centro Nacional de Inteligencia un jurista de tutela, que es el que tiene que aprobar actividades que pudieran interferir con la libertad de los ciudadanos. Pues magnífico, como siempre, esa explicación que seguramente nuestros oyentes agradecerán, porque le acabas de descubrir todo un mundo. Conste, claro. Tenemos que ir ya a la publicidad, Vale, bueno, vamos a continuar hablando contigo, Ignacio, no te preocupes, en ese sentido. Vale. Pero lo del control judicial sí que me ha llamado poderosamente la atención, porque no sabía que existía yo eso. Sí, y es muy estricto. Ajá, bueno. O sea que otro día podemos hablar de la figura del juez de tutela, porque es muy interesante. Perfecto. Pues como siempre, un fuerte abrazo y un millón de gracias, Ignacio. Vale, de nada. Un abrazo, Ignacio. Pues después de esta magnífica conversación y exposición de Ignacio, pues 4 minutos justos de publicidad y volvemos, encantados con ustedes. Pues es el momento, tal como les habíamos dicho en el sumario, de hablar de ciberseguridad, y con una persona, puntera absolutamente en este campo, con Fernando Acero. Pero casi prefiero, como David también es sobre todo tu campo, casi prefiero que lo presentes tú. David, adelante. Muy bien, pues tenemos el placer de tener con nosotros al coronel en la reserva, Fernando Antonio Acero Martín. Fernando es miembro de la 37 promoción de la Academia General del Aire, obtuvo el despacho de teniente en 1985 y durante los casi 40 años de vida profesional en las Fuerzas Armadas ha hecho de todo. Ha sido paracaidista, piloto militar, piloto civil, profesor de vuelo, especialista en transmisiones, criptografía, inteligencia, logística, forense digital y ciberdefensa. Y sus últimos destinos han sido como jefe de operaciones de ciberdefensa y posteriormente como director de ciberdefensa en el Ejército del Aire. Desde 2020 está en la empresa privada y es CISO, responsable de ciberseguridad en el grupo OESIA. Un placer, Fernando, tenerte por aquí. Buenas tardes, igualmente, todo un honor. Muchas gracias. Un honor, sobre todo para nosotros, Fernando. Por cierto, he visto en algún sitio, tú me habías comentado que estabas en ello, de que ayer te invitaron en el Senado a dar, pues a exponer delante de una ponencia o una comisión, no sé, ahora nos lo vas a explicar, sobre ciberseguridad en el sentido de, la transformación digital de nuestro país, que obviamente, y de eso vamos a hablar largo y tendido en estos minutos, de ciberseguridad, pero el riesgo que implica una transformación digital masiva en nuestro país, ¿no? Sí, estamos en una encrucijada porque realmente la transformación digital es necesaria para salir de la pandemia. Hay que optimizar los procesos a todos los niveles, tanto a nivel de empresa como a nivel de administración pública. Hay que automatizar lo que no aporta valor y hay que sistematizar lo que sí aporta valor a las organizaciones.
y bueno, pues tuve la gran satisfacción y el honor de ser invitado al Senado para hablar de ciberseguridad en la Comisión de Transformación Digital en las Administraciones Públicas. Fue una conferencia muy intensa que despertó muchísimo interés entre sus señorías y la verdad es que bueno, salí muy contento de allí, porque además incluso en las preguntas se notó perfectamente el alto interés que tenían en lo que le estaba contando, porque desgraciadamente de esto se habla relativamente poco y hay mucha hambre. Cuando yo tengo ocasión de hablar de estos temas en algunos foros, se nota el hambre que tiene la ciudadanía y de saber de estas cosas, ¿no? Pues lógicamente, porque para eso, entre otras cosas, ¿verdad, David? Hacemos este programa, sí, porque hay mucho interés y a veces mucho desconocimiento. Tu turno, David. Fernando, la situación que tenemos, como hemos estado viendo en las noticias que hemos comentado, hemos visto hace poco tiempo SEPE, ayuntamientos, ministerios, empresas, además hasta de alto nivel de seguridad, oleoductos en este caso, instalaciones nucleares, como por ejemplo Natanz, que bueno, en julio de 2020 ya sufrió otro ataque y ahora ha tenido un sabotaje que no es cibernético, parece que no es ciber, pero bueno, ¿crees que esto va a ir a peor o qué está ocurriendo? Bueno, que va a ir a peor, desgraciadamente, estoy convencido que va a ser así. Va a ir a peor porque las condiciones lo permiten. En primer lugar, no se están tomando medidas más allá que de protección, y tenemos que ser más proactivos, por ejemplo, a la hora de intercambiar la información de los ciberataques para que todo el mundo se pueda proteger. Sin embargo, esa información de ciberataque no llega, y además algunas organizaciones, aunque le llegase, son muy pequeñas, son ayuntamientos, son diputaciones, son empresas pymes que no tienen medios ni personal adecuado para interpretar ese tipo de información y protegerse de ello. La estadística del CCN en las administraciones públicas ha sido siempre en incremento. Cada vez nos digitalizamos más. España es una de los países más digitalizados de Europa, y eso tiene su coste. No cabe duda. Y una pregunta, se está hablando mucho de la doble extorsión en los ataques de secuestro de datos. ¿A qué se refiere este término, para que el oyente medio entienda qué es la doble extorsión en los ataques de secuestro de datos o de ransomware? Sí, eso es que hasta hace un poquito más de un año, la recomendación que dábamos los expertos en el tema era hacer copias de seguridad de la información. Y la gente las hacía, tenía copias de seguridad, entonces cuando les secuestraban los datos, se los cifraban y no podían acceder a ellos, pues lo único que tenían que hacer es restaurarlos desde una copia de seguridad. Ahora los atacantes primero los roban y luego los secuestran, de manera que si tú no pagas, los publican o los venden. Y claro, eso hace muchísimo daño. Si son datos personales, son datos de I+D de empresa, es demoledor, ¿no? Lo hemos visto hace muy poco, además. ¿Y por qué crees que cuesta tanto comprender los riesgos, tanto a usuarios como a algunas empresas que todavía parece no están al tanto de estos riesgos? Porque es algo muy abstracto. Si no estás metido en la ciberseguridad o no has recibido una formación específica en ciberseguridad, es muy difícil que entiendan los riesgos de la ciberseguridad. Yo lo explico muchas veces con un tigre en una selva. Si tú estás en la selva y no sabes que hay un tigre, te acabará comiendo. No te puedes defender de lo que desconoces. Efectivamente. ¿Y qué recomendarías a las empresas así en general? Yo sé que es muy complicado porque es muy difícil, ¿no? En un minuto que nos resumas esto, pero ¿qué recomendarías a las empresas? Bueno, yo sigo una metodología muy simple que se llama ABCDE, y básicamente es la A de actualizar, la B de bastionar, es decir, dar una configuración de seguridad adecuada a los sistemas, la C es concienciar, pero concienciar en 3 vertientes, o sea, sensibilizar hacia el problema, otorgar unas capacidades digitales, o sea, unas capacidades que permitan unas habilidades digitales al personal, y luego entrenarle en esas capacidades. Luego una defensa activa, que es lo que decía yo anteriormente, intercambiar información de ataques para que todos nos podamos defender. Y finalmente extender la seguridad a todo el perímetro, y esto tiene una
tiene una explicación por el teletrabajo. Ahora mismo las organizaciones, las empresas, tienen muchísima información muy sensible para la empresa que está en casa de los empleados en un portátil. Y en su casa el empleado no tiene la seguridad que tiene dentro de la sede de la empresa. Efectivamente. Muy bien, Antonio, no sé. Sí, no, tengo un par de preguntas que hacer, por supuesto. Lo que pasa, estaba totalmente, embelesado con lo has posido. Fernando, a mí me da la sensación de que no entendemos o no somos conscientes, de verdad, tanto los usuarios como probablemente las empresas, de los riesgos que estamos corriendo, los riesgos reales que estamos corriendo. Y hablábamos antes del ataque de DarkSide al oleoducto de Colonial, por ejemplo, que somos tremendamente vulnerables y parece que no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, la situación nos favorece. Ahí, cuando he dicho antes de mi metodología, la A de actualización ya es un drama para muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones se digitalizan y no son conscientes de que esa digitalización, o sea, cuanto más digitaliza, más dependencia digital, y cuanto más dependencia, más vulnerable. O sea, eso está claro. No es lo mismo un ciberataque a un comercio físico que a un comercio digital, ¿vale? O sea, está claro, porque no se le para el negocio seguramente al comercio físico, pero al digital, por supuesto. Entonces, por ejemplo, nada más que la actualización, un dato, la versión más empresarial que tiene, por ejemplo, Microsoft, que es el Windows 10 LTSC, tenía un ciclo de vida de 10 años y ahora se lo han reducido a 5 años. Entonces, eso implica un gasto, un mantenimiento y un problema para las empresas y para las administraciones públicas que no se lo pueden permitir. Por ejemplo, el ataque del SEPE se dice que ha sido por una página web que no tenían actualizada y por ahí han entrado. Vaya. Eso me lleva a algo que a mí, ya he visto documentales, que es, ya no en la digitalización, sino en general, que es el famoso asunto de la obsolescencia, ¿no? Que yo creo que, vamos, la obsolescencia programada, que yo creo que es un término que ya ha adquirido carta de naturaleza casi en la sociología de la sociedad digital, ¿no? En ese sentido. No hay normativas, esto queda a la discreción de las empresas, en fin, porque todos podemos recordar aquello de, anda, si antes mi nevera o mi televisor duraba 15 años y ahora dura 3, pero eso ya con los aparatos y las continuas, lo que hizo el punto A, actualizaciones, que a veces sacan cosas que dices tú, caramba, pero que esto qué rápido va, ¿no? Sí, bueno, voy a ponerlo en un ejemplo sencillo, para que todo el mundo lo entienda, que es algo que tenemos en el bolsillo todas las personas. El teléfono móvil. Ajá. El teléfono móvil se ha convertido en la llave de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo usamos con todo lo que es sistemas de salud, para medirnos la tensión. Tenemos un aparatito que se conecta al teléfono, al reloj inteligente, al coche. Mi coche se conecta a mi teléfono móvil para un montón de cosas. Se ha convertido para entrar al banco. Es la llave de nuestra vida y hay un montón de cosas muy sensibles y muy importantes para nosotros. Y cuando compramos un teléfono móvil, no nos damos cuenta que si los compramos nada más salir al mercado ese modelo, lo mismo tenemos solo 4 años de vida, o sea, de actualizaciones de seguridad. Entonces ahora la Comisión Europea en Europa han aprobado una directiva que dice que hay que tener repuestos de los móviles 10 años. Batería, 10 años me tienen que garantizar. ¿Y de qué me sirve la batería si el teléfono ya no me lo actualizan y no es seguro? Ese es el problema. Es un problema de ciberseguridad, al final. Efectivamente. Todavía no comprendemos que los sistemas son IT, tienen una parte de tecnología de la información y una parte OT, una parte que es física. Si no contemplamos las cosas en paralelo, tenemos un serio problema. Eso sin contar la cantidad de dispositivos llamados IoT que se van a conectar en nuestras casas en los próximos años, que ya están conectados, pero que se van a conectar mucho más. Y a mí me da miedo el día, lo he comentado alguna vez en Twitter, en mi cuenta de Twitter, que me da miedo el día en el que no puedas elegir comprar una cafetera sin conexión a Internet, que eso a mí me da miedo realmente, no poder prescindir de una conexión a Internet con todo. El 5G va a ser el revulsivo. Cuando le podamos dar una IP a cada dispositivo y tengamos las tarjetas virtuales, que no sea necesario tener una tarjeta SIM física, una SIM virtual, esto va a ser la feria.
Ahí lo del 5G, ahí es donde hay alguna teoría, yo no sé si terraplanista, sobre el 5G, pero explícanos exactamente por qué el 5G es ese enorme avance que todo el mundo vaticina y esas teorías, como digo, conspirativas o terraplanistas sobre el 5G, que va a ser una especie de nuevo gran hermano. Explícanos un poco, Fernando, por favor. Bueno, lo de que va a ser un gran hermano no nos va a caber la menor duda, por lo que he dicho, por la explosión de todo lo que sea un dispositivo que llevamos encima y que va a estar conectado a Internet. O sea, va a saber de nosotros vida y virtudes. El 5G permite una conectividad mucho mejor que el 4G, más rápida, sin latencia, y va a permitir una cosa muy importante, es que el proceso, la capacidad de proceso, se vaya al extremo, es decir, que se pueda procesar información sin necesidad de lanzar tanta información a la nube, lo que se llama el edge computing, ¿no? Entonces, claro, esto trasladado a las ciudades inteligentes, o sea, el poder tener una infraestructura que es inteligente y que pueda hacer muchas cosas y que se puede conectar con otras a través del 5G o coches que hablan con coches y tal, pues esto es un tema a tratar, ¿no? Sobre todo cuando lo mezclamos con otras tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial. Las famosas Smart Cities, ¿no? Que sí, claro. Ajá. Claro, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial porque puede afectar a nuestra vida. El otro día saltaba la noticia que un programa había despedido a media plantilla de una compañía aérea por un programa de gestión de personal que tenía un error. Muy bien. David, ¿alguna cosa más? Yo por mi parte me dejo un montón de cosas. No, tenemos tiempo. Me refiero a que me dejo un montón de cosas, quizá para otros programas, porque Fernando y yo hemos hablado personalmente en algunas ocasiones largo y tendido y tenemos cosas. Por mi parte, yo no, en este programa, en otros seguramente sí. De momento, yo creo que nos ha dado un repaso muy importante y muy interesante. Yo diría que sí. Pues, bueno, ya te emplazamos directamente, porque todo lo que nos has dicho en el fondo sugieren e incitan a hacerte otro millón de preguntas, pero solamente darte 1.000.000 de gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Y ya digo, te emplazamos para próximos programas, para hablar de estas y otras muchas cosas. Un abrazo, Fernando, y gracias. Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, yo encantado, de verdad. Un abrazo, gracias. Bueno, ha sido intenso, David, ¿verdad? Sí, muy intenso, Fernando. Estaba aquí, metido de lleno, absolutamente embelesado por la narrativa, además con esa base que es la que nosotros pretendemos en el programa, totalmente rigurosa y absolutamente científica de lo que está ocurriendo, que es un mundo que se va a abrir ante nosotros, ¿no? Efectivamente. La era digital, nada menos, ¿no? Un gran reto, de hace ya muchos años, ¿no? No nada nuevo, pero va a ser, como decía Fernando, una explosión en los próximos tiempos. Alguien decía el otro día, hablaba de grandes hitos históricos y decía, bueno, lo de la rueda y el fuego, por descontado, la brújula, pero también la imprenta, sobre todo, hablaba de la imprenta y luego hablaba de la revolución industrial, ¿no? Digo porque uno de los impactos que creo que puede tener extraordinarios, y lo está teniendo, la era digital es en el mercado laboral y las condiciones de trabajo, ¿no? Tanto físicas como de todo tipo, la formación de los trabajadores, ¿no? De todo tipo. Sí, efectivamente, así es. Bueno, pues después de esta interesante conversación, que como digo, continuaremos, pues habíamos quedado tú y yo de hablar de comunicaciones encubiertas, nada más y nada menos, ¿verdad? Algo en lo que tú también tienes un amplio conocimiento. Hablando de estas cuestiones, primero, bueno, explícanos tú, porque ahora es una conversación, pero tú llevas básicamente el peso y la voz cantante. Yo hay dos conceptos que tengo sobre comunicaciones encubiertas, que uno es la manera de comunicarse en temas de servicio de inteligencia, pero que se reduce a una expresión que yo te he oído a ti y que creo que puede ilustrar bien a los oyentes, que es el problema del prisionero, ¿no?
El dilema del prisionero. El dilema del Sí, prisionero. Sí. básicamente esto se trata en trabajos que he hecho sobre el término COFCOM, que son comunicaciones encubiertas en castellano, y que es un término de origen militar o que está muy relacionado con lo militar, y que se trata de ocultar una comunicación a posibles observadores. Es decir, no es tanto aplicar medidas de seguridad, de cifrado, por ejemplo, que se puede hacer. La principal diferencia con otro tipo de comunicaciones de tipo secreto o oculto es que trata de ocultar la propia existencia de la comunicación. Por ejemplo, en el reclutamiento de agentes que pueden tener acceso a determinada información con mucho valor, no tendría ningún valor si no tenemos un sistema seguro de intercambio de información, que de hecho el momento del intercambio es el momento más vulnerable. Entonces el dilema del prisionero es un poco cómo puedo pasar, por ejemplo, a la celda de mi compañero un mensaje a través de un carcelero sin que él mismo se entere, ¿no?, de que se está produciendo esa comunicación. Y ese es el dilema que yo explico a veces, ¿no? Entonces estas premisas son aplicables a cualquier organización, no solo a servicio de inteligencia, a todo tipo de actividades encubiertas, clandestinas, células terroristas, insurgencia, cualquier tipo de organización que requiera de esta comunicación prácticamente invisible, ¿no? He estado echando un vistazo así a temas de comunicación cubierta, hay muchísimas. Bueno, como profano absoluto, una de las que más me ha llamado la atención es la famosa piedra falsa, ¿no? Sí. Porque sí. Una de las cosas que convendría aclarar para que los oyentes se centren en el tema de la comunicación es, en fin, la escena de toda la vida de dos personas en el banco de un parque con algo pegado debajo con cinta adhesiva que uno lo deja y otro lo recoge, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, hay muchísimos métodos de intercambio de información. Desde las reuniones personales, por ejemplo, que son visibles, obviamente, que implican un contacto y son peligrosas, por tanto, hasta lo que tú dices, que son buzones muertos. O sea, esto se sigue utilizando. De hecho, las redes de agentes ilegales de procedencia rusa descubiertos en Estados Unidos recientemente utilizaban todavía este tipo de buzones muertos o picas, por ejemplo, que las picas son unos artilugios que se pueden clavar en la tierra, digamos, hacen una especie de hueco en la tierra para poder ocultar dinero, códigos o cualquier otra cosa que alguien, después de una señal en algún sitio, después de un anuncio en prensa o cualquier otra cosa, recoja, cargue o descargue, ¿no? Puede cargar tanto el buzón como descargarlo, ¿no? Incluso medios de comunicación públicos. También hay mensajes encubiertos, de alguna manera. En el desembarco de Normandía, por ejemplo, la BBC tuvo una serie de canciones que dieron mensajes a la resistencia francesa de que se iba a producir. Sí, recuerdo un documental o algo que era, una especie, un poema de Jacques Prévert, me parece, o algo así, ¿no? Las hojas del otoño. De Verlaine. Sí, de Verlaine. Sí. Efectivamente. De Paul Verlaine, efectivamente. Sí, son dos fragmentos de poemas que que indicaban el inicio del desembarco, ¿no? Y también les decía que empezaran con las operaciones de sabotaje para apoyar esta invasión. Efectivamente. Entonces, en próximos programas hablaremos ya específicamente de estos tipos de comunicación porque son muy interesantes, y también hay buzones muertos electrónicos, ya hay formas de comunicación a través de buzones, esteganografía. ¿Qué es eso? ¿Qué es la esteganografía? Bueno, es un sistema que también usaron, por cierto, esta red de agentes ilegales, que se trata de ocultar información dentro de algo tan en apariencia inofensivo como puede ser una foto de una flor, por ejemplo, ¿vale? Y detrás, digamos, utilizando ciertas técnicas, ocultar información que, conociendo ciertas claves... Es un mensaje encubierto en algo aparentemente normal, ¿no? Sí, dicen que si quieres ocultar algo no hay nada mejor que enseñárselo a todo el mundo. Pues esto es... En plain sight, efectivamente, a plena vista, ¿no? Es la mejor efectivamente. Sí, y entonces se intercambiaban a través de imágenes que estaban incrustadas en anuncios y tal, se intercambiaban con ciertas claves y con programas específicos diseñados para esto, se intercambiaban información oculta en fotos totalmente inofensivas en apariencia. Eso es. Y también hablaremos, supongo, de los famosos canales subliminales, ¿no? Sí, y de las estaciones de números, que ya avanzamos algo el primer programa, pero es uno de los sistemas de comunicación también de los servicios de inteligencia, no tan encubierto porque realmente sí se detecta, pero es un sistema de comunicación. O de los paquetes de tabaco que había en la Guerra Fría, por ejemplo, que al sacar un cigarrillo se mandaba una ráfaga a tu controlador con información crítica, ¿no? ¿Cómo? Distancia. Sí, un SRAC, lo que se conoce como SRAC, es un sistema de comunicación de agentes de corto alcance, el acrónimo. Esto es, por ejemplo, nosotros diseñamos hace un par de años por ahí con mi amigo Fernando
diseñamos un paquete de tabaco falso que al sacar un cigarrillo lo que hace es mandar una ráfaga, en unos milisegundos, una ráfaga de datos muy, muy rápida a un supuesto controlador, de manera que si alguien te está contra inteligencia o alguien está encima de ti, lo único que va a ver es que te sacas un cigarrillo y te lo enciendes, ¿vale? Sí. Lo que se produce detrás de esto es un envío de comunicación invisible, prácticamente, ¿vale? Sí se puede detectar, pero es muy complicado. No puedo resistirme, lo siento, a que me expliques y le expliques a los oyentes lo de la piedra falsa, que a mí es que me ha encantado, la verdad. Sí, la piedra falsa diseñamos una serie de piedras, esto es bastante conocido, que tienen un hueco dentro, que son piedras que se han horadado para tener este hueco y esconder información dentro, de manera que si tú la pones en un entorno, en un contexto donde hay piedras de ese tipo, es muy complicado que alguien detecte que esa piedra es falsa. Y de hecho hicimos la prueba en un reto que hicimos en una universidad madrileña, en una de estas charlas dejamos una piedra, se consiguió descubrir esta piedra, pero se tarda bastante, ¿eh? Y nosotros dimos un terreno muy acotado porque si no puede ser casi imposible el averiguar qué piedra falsa y levantarla, ¿no? Y ver el mensaje que oculta, ¿no? En el buzón. Muy complicado. Absolutamente magnífico. Pero ya digo, como tantas otras cosas, estos asuntos que tratamos aquí en Radio y Hacking, tanto tú como yo con nuestros maravillosos invitados, dan para mucho y de mucho vamos a hablar. Sí. Nada, una pequeña ráfaga musical y es el momento de, bueno, yo le llamaría nuestra miscelánea cultural. Series, películas, sí. Música, etcétera. Pues exactamente. Tenemos exactamente una serie de televisión y una película, ¿verdad, David? Empieza tú con la película y yo hablo de una serie de televisión que, a decir de todas las personas que tienen conocimiento real del mundo de los servicios de inteligencia, es probablemente una de las mejores series que se haya hecho sobre la actividad de los servicios. Pero empieza tú con la película. A ver, yo voy a mencionar una novela y una película, pero además son en ambos casos son muy buenos los trabajos, ¿no? Por supuesto, es uno de los máximos clásicos de la literatura y del cine, de los servicios de inteligencia y de espionaje, que está basada en la novela de John le Carré, El espía que surgió del frío, de Martin Reed, por ejemplo, que está basada en esta novela que es fantástica y que es una película bastante, a mí me da, pues aporta esa oscuridad, ese antihéroe que es lo que John le Carré normalmente muestra en sus libros y ha sido llevada al cine por Martin Reed. Se llevó al cine 2 años después de publicar la novela, en 1965 precisamente. Y aparte de ser una muy buena novela, es una muy buena película. Es una película que nos transporta, bueno, empieza en el Checkpoint Charlie, en Berlín de los años 60, con el agente Alec Limas, ¿no? Ese agente que es el antihéroe, es lo contrario de James Bond, que bueno, es un agente amargado, que protagonizado, tiene problemas con el alcohol. Protagonizado magníficamente por Richard Burton. Sí, por supuesto, por Richard Burton, que según las malas lenguas, el hacer de bebedor no le costaba demasiado trabajo. Y entonces creo que no. Es increíble, ¿no? El papel que tiene y nos da esa visión de la gente sacrificado, duro, además traicionado, ¿no? O sea, participa en una operación contra el jefe de contraespionaje de para desacreditarlo, ¿no? Sí, pero resulta que él se ve inmerso también en otra mentira, ¿no? O sea, nos muestra la mezquindad de ambos bandos, ¿no? O sea, los pone un poco a la altura, dejando un poco de lado el tema de buenos y malos, sino que es una película para mí oscura, triste, porque tiene una historia de amor detrás muy triste y que, bueno, que yo se lo puedo recomendar, tanto que se lea la novela, que es fantástica, como que se vea la película, que en este caso coincide que son dos creaciones artísticas muy, muy importantes. Magnífica, porque está, ya digo, como dices tú, 1965, El espía que surgió del frío, Martin Reed, un magnífico director, Richard Burton, Claire Bloom, que es la protagonista femenina, y Oscar Werner, el actor rubio nórdico que recordará a todo el mundo el policía de Fahrenheit 451,
de François Truffaut, una persona inconfundible, y de Jules Segim también, de François Truffaut. Y la verdad, yo la he visto y bueno, acaba en el muro también, no vamos a hacer spoilers aquí, Sí. pero yo sí que de verdad que me encogió el corazón ver, porque es la descripción del mundo interior. No hay heroísmo en absoluto. Claro. Hay sacrificios, eso es verdad, que hay sacrificios. Sí, ¿no? mucho sacrificio, a veces que incluso parece injusto, ¿no? Y ese desnudar el mundo interior de los personajes que hace John le Carré y que se llevó al cine muy bien, ¿no? Por parte de Martin Ritt, y es que expone, ¿no?, la mezquindad de los servicios de inteligencia, la guerra sucia en aquella época, ¿no? Sí. Y lo que conllevaba, lejos del lujo y de lo que aportaba un poco el cine de tipo James Bond y otros agentes, superagentes secretos, ¿no? De aquella época. Ajá. Pues lo dicho, películas que se pueden revisionar en cualquier sitio, en cualquier plataforma, ahora mismo las tienen exactamente igual que otras obras magníficas de John le Carré, que a mí personalmente creo que tú y yo compartimos una querencia absoluta por nuestro buen amigo John le Carré, que aúna muchas cosas, aúna una visión extraordinariamente compleja y profunda de el mundo de la Guerra Fría, pero también del mundo de la posguerra fría, después de la caída del muro. Y, por cierto, y una calidad literaria absolutamente fuera de toda duda. Vamos, yo es que las novelas de Le Carré siempre me las he devorado. Vendrá al programa otra vez, vendrá seguramente. Porque hay muchas cosas que hay muchas cosas, efectivamente. Y pues vamos a hablar de la serie. Yo la vi un poco por casualidad, una plataforma que tengo y de repente, Oficina de Infiltrados. Y dije yo, déjame ver esto. Y busqué reseñas y ya empezaban a ponerla bien. El título original es una serie francesa. El título original es Le Bureau de Légende, la oficina de las leyendas, o el departamento de las leyendas. Y es, pues, básicamente cómo funciona el servicio de acción exterior, ¿no? No exactamente cómo se llama, el servicio, en fin, como el MI6 o el CNI francés. Que es los servicios que operan en el exterior de inteligencia franceses. Pues es la oficina de infiltrados porque es un poco la sección que es la de los agentes encubiertos, ¿no? Y sí, es la de DGSE, ¿no? La Dirección General la Dirección General de Sécurité Extérieure. Pues menos mal que lo dices tú, porque cuando tenga que decir yo en francés, la llevo clara. Sí, la DGSE. Es que no me acordaba. Decía, el Servicio de Acción Exterior, eso era otra cosa. Eso es de la Guerra de Argelia, de la época de la OAS. Eran los que se encargaban de poner orden en Argelia. No. La DGSE, Dirección General del Servicio Exterior. Es, pues, todo, digamos, los servicios de inteligencia franceses exteriores. Va por la 5ª temporada, yo creo que ya se acaba, más o menos, no sé si habrá una 6ª. 5 temporadas, la serie no hace sino mejorar, y es la historia de un agente, una leyenda, le llaman Malotru, porque una de las cosas absolutamente francesas a más no poder es que todos los apodos de los agentes encubiertos son palabras de Tintín, y más concretamente los tacos y los improperios y los insultos que decía el capitán Haddock, ¿no? Y que es algo espectacular. Y se llama, se llama Malotru, que es una de las cosas que decía el capitán Haddock en Tintín. Bueno, yo al principio, esas traducciones, porque Oficina de Infiltrados casi te puede acabar pareciendo una comedia si solo atiendes al título. Es magnífica, y es la historia de este hombre. Empieza, no vamos a dar mucha información, en lo que es el área de influencia y donde son más potentes los servicios de inteligencia franceses, a saber, África, desde el norte de África y África Austral, lógicamente, al África subsahariana, pero sobre todo la enorme presencia que tienen en Oriente Medio y en toda la zona ya más hacia Asia. Y bueno, pues son las aventuras, pero es totalmente anticlimática. No hay muchas escenas de acción, hay muy poquitas. Y sobre todo, y a mí me parece el gran valor de la serie, que se ve lo que decía el otro día Ignacio en el anterior programa, del trabajo de oficina, de los analistas. Hay mucho... Sí, que muchas veces prescinde el cine de un trabajo tan importante. Ajá, efectivamente. Es muy coral la serie, y varios de los protagonistas
pues son los típicos empollones, por decirlo de alguna manera, para que se nos entienda, que se pasan todo el día, que hablan media docena de idiomas, ¿no? Que se leen miles de páginas de cosas, que tienen en la cabeza gente súper inteligente con unos niveles de inteligencia superiores, que tienen en la cabeza las caras de dirigentes de grupos terroristas, etcétera, etcétera. Una auténtica maravilla. Me recuerda un poco al comienzo de Los 3 días del Cóndor. Ya bueno, haremos algún día. Una magnífica película de Sidney Pollack, que han hecho una serie de televisión que obviamente no tiene el nivel de la película, en la cual Robert Redford interpreta a un analista de la CIA. Y a partir de ahí, pues sí, como ves, te la recomiendo. Sé que no la has visto. No la he visto. Pero Ignacio me ha dicho, como gran conocedor, que es la serie... Sí. La serie que más le gusta. Se parece un poco a Homeland, pero mucho menos peliculera, ¿eh? O sea, pues entonces me gustará seguro. Despide un aroma de que parece que estás allí metido dentro de las oficinas de los servicios de inteligencia franceses extraordinaria. Estupendo. Bueno, pues eso hay que verla, seguro. Pues ya no tenemos tiempo para más, David. No tenemos tiempo para más. Dime. Sí, que no tenemos tiempo para más, por desgracia. O sea, nos tenemos que esperar a dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Trataremos de que sea semanal. Pero yo creo que, yo me lo he pasado estupendamente. Y espero que los oyentes también no dejen de mandarnos mensajes de lo que sean, etcétera, etcétera. Y bueno, nos despedimos con mucho cariño de nuestros oyentes que, como decíamos al principio, nos han dispensado una acogida tan extraordinaria, tan cariñosa, de verdad, lo decimos de verdad. Y bueno, pues aquí seguiremos intentando entretenerlos y al mismo tiempo informarlos. David, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Antonio, y a los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Y una recomendación. Y no olviden compartir y escuchar nuestros podcasts en radiolider.com. El email, acceder. La factura de José. ¿Gran promoción? Me encantan las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Un virus? ¿Se ha colgado el ordenador? ¿Qué le pasa? ¡Ay! No funciona nada. No puede ser. No puede ser. ¡Ay! ¡Despierta! No conviertas la tecnología en tu peor pesadilla. Protege tu empresa. Perseus y RC Abogados, especialistas en delitos informáticos. 661 09 91 22. Perseus y rcabogados.com.